A ver, ¿ahí está grabando? Sí. Sí, ahí Aquí me está. pide Raquel Iñiguez, quiere ingresar. Bueno, Bueno, creo que cuando ustedes digan, largamos. listo. Bueno, queridos compañeros, hoy vamos a trabajar un poco la idea de estos espacios que estamos haciendo, que son tutorías sincrónicas, ¿sí? Son espacios que la idea no es que sea una conversación desorganizada ni nada, sino que sea una tutoría, un espacio de consultas y de reflexión sobre lo que han trabajado y abrir también a todas las posibles dudas que tengan. ¿Puedes pasar, Ulises? Así vamos viendo la primera imagen. Algo que queríamos compartir es la concepción de la cual vamos a partir como tutoría, ¿sí? Las tutorías, que es un término muy hablado, digamos, dentro de lo que es educación a distancia, ya que se considera que es un aspecto que ocupa un lugar primordial en esto, el rol tutorial que debe tener el docente en los entornos virtuales, porque eso es lo que va a posibilitar, digamos, el acceso, no solo el acceso al conocimiento, sino la construcción de nuevo conocimiento. Si bien hay muchísimas clasificaciones y caracterizaciones del rol de los tutores, nosotros hemos tomado de Garrison, que es como, es un español que se dedica a trabajar toda la tutoría en los entornos virtuales, y él lo ha presentado con este grafiquito que al pasarlo aquí como que se ha desconfigurado un poco. Él nos habla de que el docente, digamos, utilizando los recursos tecnológicos, no vamos a hablar del docente solamente en la virtualidad, sino el que utiliza recursos tecnológicos, tiene que no solamente utilizar las herramientas que tiene disponibles, sino efectivizar, dice, su presencia, hacerlas, fíjense, significativas, para lo cual nos lleva al concepto de aprendizajes significativos y que también sean efectivas las tutorías. Por eso nos habla como de 3 tipos de presencias. Presencias en la distancia sería en esto, en los entornos virtuales, ¿no? Una presencia cognitiva. ¿Cuál va a ser la presencia cognitiva? Ya les explico. Una presencia social y una presencia docente, que sería la docente, sería como la didáctica que podemos decir. La cognitiva, ¿con qué tiene que ver? Justamente todos los que ejercemos la docencia y los que también son docentes, trabajan o procuran, digamos, trabajar con ciertos conocimientos teniendo en cuenta qué cosa. El grado de dificultad del conocimiento, que uno quiere trabajar con esos alumnos, pero también tiene que tener de antemano la idea de lo que saben los alumnos acerca de esta información, ¿sí? Es lo que nosotros siempre decimos, los conocimientos previos acerca de una temática. Entonces, cuando nosotros pensamos en una clase, pensamos que queremos que el alumno reflexione, se problematice, razone, y todo eso lo va a poder hacer si puede enganchar, vamos a decir así, o articular con algo de lo que ya sabe. Si no, no va a haber conexión. Si hoy vengo yo y les quiero enseñar chino, si supiera chino y les quiero enseñar, pero resulta que ustedes no tienen idea, ¿qué va a provocar? Que ustedes estén perdidos, que no tengan motivación, no les interese, porque no tienen no han venido a ver chino aquí conmigo. ¿Ah? Entonces, es como que se van a ir alejando más de lo que nosotros queremos trabajar. La presencia cognitiva, entonces, apunta a cómo el docente trabaja con los contenidos, con los ejes temáticos, para ayudar a que el alumno pueda desarrollar un juicio crítico, una opinión, pueda construir conocimiento a partir de lo que nosotros podemos brindarle. Cuando hablan de, aquí este autor nos habla de la presencia social, tiene que ver más que nada
a la forma y a los modos de relacionarse del docente con los alumnos, ¿sí? ¿Qué sería esto? El estilo como para dictar clase, así como nos pasa en la presencialidad. Hay docentes que entran y capaz que no los tuteen a los alumnos y la forma de vincularse con los alumnos sea de mucha distancia, lo cual no quiere decir que esté mal, pero eso genera un tipo de relación didáctica que, bueno, así queda establecida en el encuadre con el docente. En el modo que estamos teniendo ahora, utilizando los recursos tecnológicos, la presencia social va a estar dada por cómo organizamos el discurso nosotros en la escritura con los alumnos, ¿sí? En la escritura, en los audios, en las tutorías sincrónicas, que serían estos espacios que estamos creando. Y la presencia docente, que se llama aquí, tiene que ver con lo didáctico, que es cómo vamos a ir nosotros guiando a los alumnos para que logren comprender o, digamos, debatir, reflexionar y construir conocimiento a partir de nuestras propuestas. Todo esto, o sea, que son funciones del docente, digamos, a lo que apuntan es no solo a crear un buen clima de trabajo, sino un espacio donde el alumno pueda preguntar, se pueda cuestionar, pueda, sobre todo esto que les decimos de preguntar, que se anime y que sostenga como que esto es un espacio de aprendizaje. Y se va a aprender también a partir de las preguntas y de las dudas, ¿no? Entonces es muy importante. Eso les queríamos plantear, porque si uno tiene en cuenta esto, vamos a poder entender que estos espacios que se crean, digamos, en los entornos virtuales, tienen que ser de intercambio, ¿sí? Porque no estamos solos nosotros, sino también están los alumnos. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a viabilizar o vamos a mediatizar estos grandes programas que podemos tener, estos súper contenidos que están seleccionados para que sean trabajados con el grupo de alumnos. Entonces siempre tenemos que pensar que no solo podamos enseñar, brindarles, que sea accesible el contenido, sino que también eso sea significativo para los alumnos. Y lo va a hacer en la medida que lo puedan entender para qué les sirve este contenido que queremos trabajar. Entonces, ¿por qué tomamos ese tema aquí? Como para que entendamos que estas tutorías son espacios de consulta y que pueden ser utilizados de manera organizada en el sentido. No es un espacio donde uno va a venir y va a dar una clase. Por lo menos nosotros con Ulises no lo hemos pensado así para digamos, para este acompañamiento que estamos haciendo, sino al contrario, que ustedes puedan venir y que puedan hacer consultas a partir ya de las experiencias que van teniendo en la construcción del aula, ¿no? En este módulo que hemos trabajado ahora, que es el módulo 2, hemos tomado, fíjense, estos contenidos, los hemos puesto aquí enumerados como para que ustedes los tengan en cuenta y los repasemos un poco. Por un lado hemos tomado los recursos que ya se va a referir Ulises, y por el otro lado hemos tomado, porque siempre hemos procurado plantear así, a ver, ¿qué recursos vamos a utilizar? Pero sobre todo pensando en qué intención pedagógica tenemos. Y la intención pasa para que logremos algo en los alumnos, ¿sí? El para qué. ¿Para qué le vamos a poner esto? ¿O por qué vamos a seleccionar este recurso o este otro? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene ponerlo en el aula? Siempre pensamos que no es necesario que abundemos con cosas, sino que pongamos pocas, pero que los alumnos puedan saber para qué están puestas. Entonces, cuando hemos trabajado en el módulo 2, es como que lo hemos dividido, ustedes han visto, en 2 clases. La primera ha sido de los recursos,
que ya lo va a explicar un poco Ulises, y la segunda parte han sido de cuáles serían, a ver, los puntos que nosotros creemos convenientes, mínimos, que sí o sí tenga ese primer eje que ustedes van a tomar en el aula, que pasa por todo lo que va a contribuir a darle el encuadre a la materia, ¿sí? Siempre pensando, o sea, todo esto, siempre pensando que el destinatario, alumno, viene de un contexto particular, ¿sí? Eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? La mayoría sabemos cuál es el contexto que tenemos en la universidad, qué tipo de alumnos tenemos, cuáles son las dificultades, no solamente culturales, sino también las dificultades en cuanto a comprensión, que ese es un tema que siempre lo trabajamos con los docentes de primer año. Entonces, pensando en eso, todo el abordaje que se haga aquí tiene como un eje central que es cómo trabajamos el discurso en todo esto. Y el discurso es cómo abordamos todo esto para que sea entendible por los alumnos. Ulises, ¿quieres explicar lo de los recursos? Bueno, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, calculo. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, sobre todo los que han ingresado al final. Bueno, les comento. A ver, siempre, creo que algo hemos hablado en la clase anterior, en el encuentro anterior, de que siempre la idea es poner lo pedagógico, y esta idea no nos tenemos que mover nunca, ¿no? De que lo pedagógico está por delante de lo tecnológico, porque aquí ponemos en juego tres destrezas, ¿no? Y Meche hablaba un poquito y lo interpreto de esta manera. Ponemos una destreza disciplinar, nuestro conocimiento está, ponemos en juego también una destreza digital o tecnológica y una destreza pedagógica. La más importante siempre es la pedagógica, que va por delante comparando lo pedagógico con lo tecnológico, ¿no? Entonces, pero aquí me he tomado yo aquí un pequeño espacio para decir, bueno, en definitiva, qué recursos vamos a utilizar, y cuando hablo de recursos tecnológicos, para poder plantear estas cuestiones que sugería Mechi. Y en este sentido, nosotros, en este módulo, que la idea de este módulo es que podamos hacer este encuadre inicial, o este bloque cero, o esta presentación de la asignatura, que se pueden utilizar tres tipos de recursos, hablando de Moodle, ¿no? Y en ese sentido, el recurso etiqueta, las etiquetas las permiten mejorar la interfase visual, ¿no? La etiqueta no me aporta mucho, pero sí me aporta, creo que por ahí lo escribo, estética, visual, me hace un entorno mucho más amigable. El recurso libro, que el recurso libro es cuándo utilizarlo, bueno, cuando tenemos mucha información y cuando tenemos ítems, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les daba un ejemplo ahí en la clase, les decía que si tenemos muchos docentes y tenemos que presentarlos a todos los docentes, bueno, por ahí el recurso libro es el recurso apropiado. El recurso libro va directamente al ítem que yo quiero ir, me permite hacer una buena descarga, que ahí estaba como un desafío que le habíamos planteado, que Esther y Mariano Parná creo que lo habían descargado, ojalá todos pudieran descargar, porque los estudiantes descargan mucho ese recurso, ¿está? Y se evita mucho el scroll. El scroll es la acción esta de correr con el mouse y tener aquí hasta abajo para encontrar la información. Entonces, es un recurso muy, muy práctico cuando el contenido que tengo que presentar es mucho. Y el otro recurso que utilizamos para este bloque inicial es el recurso página. El recurso página es similar al recurso libro, pero se utiliza cuando la información es acotada. Cuando no tengo más de una página, no tengo muchos ítems, siempre se sugiere utilizar estos recursos. Bueno, en función de esos recursos, nosotros decimos, el módulo inicial tiene que tener estos componentes, y los denominamos de esa manera, ¿no? A ver, pueden haber más, pero mínimamente, seguramente hay más. Con Mechi nos ponemos de acuerdo, viendo bibliografía, viendo algunas, bueno, experiencias en función de esto, decimos, bueno, esto lo mínimo que tiene que tener, y tampoco tiene que tener muchas más cosas, porque si no va a ser una sobrecarga de información, y la sobrecarga de información tampoco es buena. Entonces aquí donde presentamos la materia, el programa, el equipo cátedra, bueno, la bienvenida y demás, utilizando solo estos tres recursos, ¿está? Mechi, ¿quieres hacer alguna acotación respecto a No, en cada uno
de estos ítems, por ejemplo, bueno, el programa, el equipo cátedra, más allá del recurso tecnológico que sea utilizado en el aula virtual, es importante que esté la palabra del docente antes de la presentación de la materia, antes del programa, porque es como lo que nos pasa en clase. Nosotros no entramos y decimos unidad 1 tanto. Nosotros les explicamos, miren, hemos hecho este programa teniendo en cuenta esto. Ustedes están viniendo, los que están cursando esta materia, ya seguramente han cursado estas otras, por eso tiene estos contenidos. Entonces, todas esas explicaciones que por lo general se hacen en clase, es importante que estén explicitadas en el aula virtual. Y ahí, en todas las bibliografías que hacen referencia a esto, se refieren a que la escritura tiene que ser simple, concisa, oraciones cortas para que faciliten el acceso a la información y al que sea más comprensible, ¿no? La presentación del equipo cátedra, muchos de estos ítems ya los hemos visto cuando les recomendábamos en la jornada anterior, que era importante definirlos en el equipo docente. Aquí sería no solamente que queden definidos, sino que queden explicitados en el aula, es decir, que estén escritos, cosa que el alumno cuando entre sepa todo, ¿sí? El cronograma, ¿por qué es importante el cronograma? Porque nos ayuda a ubicarnos hasta cuándo es, cuáles son las fechas en general, digamos, importantes, si uno ya puede tener un parcial, un trabajo práctico. Por ahí parciales no se han tomado por las aulas virtuales, pero en una de esas, en el segundo cuatrimestre sí, o sea, todo lo que se pueda considerar como fecha importante es positivo. Por ejemplo, una crítica de nuestra aula, de la que hemos establecido con Ulises, tiene que ver que nosotros el cronograma lo vamos haciendo por módulo. Entonces ustedes todavía no tienen, ¿no?, la visión, podríamos decir, de hasta cuándo van a tener esta capacitación, ¿sí? Que esa es como una debilidad, podríamos decirlo, ¿sí? Porque ustedes están desconcertados, hoy no saben, a ver, esto va a tener evaluación final. Bueno, ¿por qué es así? O sea, no es que nosotros lo hemos hecho sin saber, lo estamos haciendo así porque esto es nuevo para todos, estamos viendo cómo vamos, por ahí, en dónde se necesita, digamos, ahondar más, entonces vamos elaborando el cronograma también en la medida de la respuesta de ustedes, ¿sí? Pero por eso les digo, más de uno nos ha preguntado por privado esto del crono, ¿no? Siempre uno quiere saber para poder organizarse. Pero eso es bueno, ¿no? ¿Sí? No, digo, lo tomo como algo bueno, bueno, que nos pregunten todo, porque pensemos que también esto les pasa a nuestros estudiantes. Si nosotros no le damos ninguna señal de tiempo y espacio, pobre, tienen muchas materias y demás, así que, bueno, que nos sirva también de experiencia a nosotros, que sí tenemos que ponerlo al cronograma, ¿no? Ahí te he interrumpido, Mechi. Sí, los criterios de valoración también es algo que hay que explicitarlo, y fíjense que eso en la presencialidad se pone mucho en juego, porque muchas veces el docente dice el primer día de clase, y ya cuando está terminando el cuatrimestre aparecen los alumnos, los de primero les hablo, que es con los que yo estoy por ahí más en contacto a través de los tutores, que empiezan a preguntar, ay, pero esta materia era promocional, esta materia se regularizaba, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Qué era esto? ¿No? Que por ahí esa, en la presencialidad, es una debilidad, porque uno lo dice el primer día y piensa que los chicos no solo lo han entendido, sino les ha quedado claro, y por ahí no es así. En la virtualidad o en un aula virtual, eso puede estar bien clarito y bien explicitado, entonces el alumno puede volver y verlo, ¿sí? Y después aquí aparecen dos conceptos importantes. Uno se plantea como hoja de ruta, y hay otros autores que lo trabajan más hacia la didáctica, que tiene que ver con guía didáctica o guía de lectura, ¿sí?
Son dos recursos parecidos, pero tienen algunos puntos de diferencia. La hoja de ruta está pensada más como una guía para el alumno, para la organización en general, mientras que la guía didáctica ya aborda recomendaciones a cómo lo va a leer, al contenido, a la información, o por ahí cuando uno puede recomendar algún artículo, algún texto, ¿sí? ¿Qué otro texto le podría servir para entenderlo? O sea, ahí van recomendaciones que no solo son de organización y de planificación y de fechas, sino cómo podría abordar mejor esa información, ¿sí? Por ahí se pueden hacer algunas preguntas guías como para que pueda entender mejor el texto, ¿sí? Entonces, la guía didáctica es un abordaje como un poquito más en profundidad hacia el cómo uno enseña, pero sobre todo cómo va a aprender el alumno o cómo puede relacionarse con ese conocimiento de una mejor manera para lograr aprendizajes significativos, podríamos decir. Aquí, Sí. aquí bueno, tomando tu palabra, Mechi, comparto nuestro espacio inicial, ¿está? Así un poquito lo vemos en lo que dice Mechi, ¿está? Aquí nosotros ponemos una imagen, esto Moodle nos da la posibilidad de poner una imagen, he visto en algunas plataformas que ha puesto imagen. Aquí utilizamos algunas piezas gráficas en donde le ponemos un poquito de color, ¿está? Y aquí viene el encuadre que dice Mechi. Entonces te solicitamos lo siguiente, y como que les marcamos las pautas bien a los estudiantes, qué es lo que van a tener que hacer. Siempre, porque tengan en cuenta que esta información, lo que decía Mechi, bueno, el estudiante va a estar solo frente al teléfono o a su computadora con muchos imponderables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Siempre tiene que ser claro la información, las instrucciones, qué es lo que tiene que hacer, o qué es lo que va a tener medianamente ese espacio, ¿no? Entonces, nosotros aquí está la presentación del curso, tenemos el equipo docente, tenemos el cronograma, esto que decía Mechi, que lo hemos hecho de manera por módulo y no general, ¿está? Tenemos, bueno, esto era un tutorial, si alguno, aquí hay un pequeño aporte. Si alguno quisiera este espacio tenerlo en su plataforma, me lo piden, les paso yo todo escrito, todo, con todos los links, todos, y los pone, porque es muy útil. Yo les hago seguimiento en cuanto a las visitas, y bueno, los estudiantes acceden mucho aquí, ¿no? Aquí siempre está la cartelera de novedades, y nosotros habíamos propuesto en este encuadre inicial, o bloque cero, o la bienvenida a nuestro espacio, dos actividades, que era el famoso foro de presentación, que siempre es importante que tiene que estar, y esto del perfil, que ya lo hemos hablado en la clase anterior. Y después sí les ponemos, cuando tenemos consultas, aquí con Mechi, me acuerdo que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Llamamos una nueva consulta o no para el horario de las tutorías? Y me dice, bueno, vamos a llamar cosas que interactúen. Bueno, nosotros lo que buscábamos aquí pedagógicamente es la interacción. Entonces, de nuevo, hemos abierto un recurso consultas, poníamos que ustedes voten, y bueno, el horario elegido por la mayoría ha sido, bueno, en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, en definitiva, el encuadre inicial que decía Mechi, bueno, aquí lo tenemos en nuestro curso, y este sería un buen ejemplo a seguir de manera de cierre, digamos, de mi parte. Otra cosa, no sé si se han advertido, que sí lo habíamos puesto en el foro de dudas que hemos hecho para el módulo 2, lo hemos organizado de otra manera. Ha sido planteado como debate sencillo, ¿sí? A ver si puedes ir ahí. Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto de debate sencillo? Permite justamente en el foro de dudas, que es un espacio donde nosotros podemos hacer consultas e ir aprendiendo de las preguntas de los otros, generar mayor intercambio entre ustedes, porque una duda puede ser visualizada por todos e ir contestándose sin tener que entrar especialmente en un bloque como estaba el foro anterior, ¿sí? La idea de utilizar de otra manera este foro de debate, así como este foro de dudas ha sido en este caso,
ha sido justamente para causar esto que hemos causado. Bueno, Mariano decía una cosa, Lester decía otra, y así es como que hemos ido generando o propiciando mayor intercambio. Aquí un tema también, aquí por ejemplo, hemos tomado la decisión de no separarlos en comisión, por darles un ejemplo, ¿no? Como aquí está, por ejemplo, Mariano, que es de económica, bueno, Gastón, que es de sociales, en el primer foro, ¿se acuerdan? Hemos separado, entonces no podían ver los aportes, pero bueno, este está justamente hecho a propósito para que vean el alcance que tiene la herramienta, las posibilidades que nos da la herramienta, ¿no? Seguimos. Dale. Dale, volvamos al Power, Ulises, por favor. Ahí está. Pasa la otra hoja. Trabajo final. Sí. Fíjense que después de plantearle la clase, o sea, plantear todos estos temas que hemos trabajado, también hemos planteado un trabajo final en este módulo, que la idea es poner en práctica lo que hemos desarrollado, ¿sí? ¿Por qué ponemos la consigna aquí? Porque este trabajo que les proponemos que lo hagan los que pueden, los que tienen el aula armada ya la pueden ir haciendo en el aula, y los que todavía no tienen la pueden hacer en un archivo, y igual sirve, por supuesto, porque sobre eso hemos recibido muchas consultas. Pero la idea de empezar a poner un trabajo final con mayor elaboración ha sido también poner en juego una forma de evaluación, ¿sí? Cuando decimos evaluación, nosotros hemos pensado, sobre todo que venimos con perfiles diferentes, con Ulises, o sea, profesiones distintas, pero hasta aquí nos vamos complementando bastante bien, es utilizar una rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Es un instrumento que uno realiza para facilitar la evaluación. Yo ahora solamente les presento para mostrarles cómo hemos elaborado la rúbrica para la actividad que hemos hecho de este módulo. En el último módulo nos vamos a dedicar expresamente a este tema. Hoy solamente les presentamos para que tengan una idea y que sepan cuál es el criterio de evaluación. Volvé, por favor, Ulises, a la anterior. Les quiero mostrar una cosita sobre las rúbricas. Las rúbricas son instrumentos de evaluación que ayudan a que uno pueda hacer una valoración de lo trabajado de una manera más objetiva, ¿sí? Por eso, en este caso, que con Ulises tenemos distintos perfiles, este era como el elemento, o sea, el instrumento que nos puede ayudar a valorar. Y de paso también uno pone en claro qué es lo que quiere y lo que pretende evaluar. Por lo general, son cuadros de doble entrada donde fundamentalmente tiene que haber dos elementos. Los indicadores, que son los aspectos centrales de aquello que nos interesa lograr y valorar. Que en este caso, a ver, por favor, los que son de metodología de investigación, no me maten con esto, pero en este caso lo que ponemos como indicadores nosotros tienen que ver con la consigna que hemos dado en el trabajo, ¿sí? Con cada parte de la consigna. Nosotros la hemos distribuido más o menos así a la consigna: mensaje de bienvenida, programa, hoja de ruta, guía didáctica y equipo docente. Eso hemos puesto por un lado. Y fíjense que arriba hemos puesto como las categorías o los niveles de logro que queremos evaluar. Y ahí uno puede poner lo que quiera, digamos, para ver cómo va a valorar. Podría poner números también, si eso fuera lo que yo quisiera, como para tener, digamos, para calificar, ¿sí? A nosotros en este caso no nos interesaba poner números. Si no nos interesaba, más que nada, hacer un análisis de la evaluación y del trabajo que ustedes hagan, ¿sí? En cada uno, cuando se cruza la información entre los niveles de logro y estos indicadores o los aspectos a evaluar, ¿sí? Lo interesante es realizar una descripción. O sea, fíjense, nosotros arriba hemos puesto completo, medianamente completo, aspectos.
Entonces, ¿a qué le vamos a llamar? Digamos, vamos a analizar el programa que tenemos todo descrito. ¿A qué le vamos a llamar completo? ¿O cuándo le voy a poner a alguien que su trabajo en relación al programa está completo? Cuando los docentes presentan el programa, por ejemplo, cuando el programa tiene todos los componentes exigidos del programa, forma de evaluación, bibliografía, bueno, todos los elementos, ¿sí? Precisiones con respecto a la materia en relación a la carrera y al futuro rol profesional, que también esté todo eso en el programa, ¿sí? Que no sea solamente el programa subido. Cuando estén todos esos elementos, nosotros lo vamos a ver. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? O Hola. sea, Mechi, lo no sé, único. se ha cortado o no sé si ha sido mi conexión o de todos. No, se le ha cortado un ratito. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, vuelvo un poquito. O sea, la idea sería que cada uno pueda describir qué considera en cada nivel de logro. Nosotros, en forma general, hemos hecho así el cuadrito. Por ejemplo, en el caso del programa, ¿cuándo lo vamos a considerar completo? Cuando el programa está completo, cuando está presentado por el docente y también cuando está en la relación que también esté explicitada de esta materia, tanto como con las correlativas anteriores, y qué valor tiene esta materia dentro de la carrera, o sea, qué aporte da a la formación profesional. Cuando tiene todos esos ítems, con Ulises vamos a poner como que está completo, ¿sí? Medianamente completo cuando los docentes lo presentan al programa y cuando el programa está completo. O sea, aquí no se haría ningún tipo de relación con respecto a la carrera, ¿sí? Y a las correlativas, podríamos decir. Y cuando solo esté el programa completo, ahí vamos a ponerles como que faltan aspectos importantes a considerar. Este tipo de rúbrica, que es un ejemplo, ¿sí? Que también lo podemos ir reformulando, porque cuando veamos cómo ustedes han elaborado en una de esas, también nos aportan nuevos elementos. Nosotros lo hemos hecho desde lo que nosotros creemos que deberían tener todos, pero aquí van a aparecer dificultades, que cuando hay dos profesores y uno da una parte de contenidos y el otro otra, bueno, nos van a aparecer distintos elementos seguramente para evaluar. Pero, ¿por qué está bueno hacer una rúbrica? Porque nos permite obtener mucha información descriptiva del proceso de aprendizaje. Y eso no solamente me puede servir a mí como para revisar cómo seguimos y por dónde deberíamos, digamos, en qué aspectos hay que profundizar, sino también al alumno le puede servir para rehacer, para revisar, para completar, ¿sí? O sea, lo ideal es que uno pueda hacer estas rúbricas previas a la presentación de trabajo para que los alumnos sepan qué es lo que pedimos. Y para ustedes, aquellos que no han presentado, porque ya he estado viendo que hay varios que ya han presentado las actividades, seguramente que son aquellos alumnos que quieren ser los abanderados de esta promoción. No sabían cómo íbamos a valorar nosotros. Lo ideal hubiera sido que esto lo explicitemos antes, ¿sí? Pero bueno, esas son por ahí como las debilidades que pasan por el hecho de que uno va buscando y siguiendo el ritmo de ustedes también, ¿sí? Y el nuestro también. Fíjense que nosotros a la izquierda hemos puesto todas como las consignas. Y bueno, y arriba hemos puesto cómo íbamos a categorizar. Pero también, como decía en el ejemplo anterior, puede ser muy bueno, excelente, insuficiente, o las categorías que ustedes elijan para valorar. Pásalo nomás, Ulises. Igual ya la vamos a subir a la rúbrica para que lo tengan
la tengan clara, ¿no? De todos modos, antes de llegar al espacio de consultas y dudas, muchos me han dado, bueno, que tienen mi teléfono, preocupados por qué pasa si no presento, supongamos, este trabajo. A ver, la idea con Mechi, nosotros no pasa nada. La idea de nosotros es acompañarlos en la creación de sus aulas, darles todo, y bueno, y nosotros hacemos una pequeña sugerencia, lo mínimo que tienen que tener en cuanto a materia pedagógica, y bueno, estará en la responsabilidad de cada uno como docente de que tenga o no estos componentes en su aula. Nosotros no vamos a hacer nada, que tranquilo, que no es que no vamos a pasar a nada, simplemente damos un acompañamiento, un fortalecimiento pedagógico para que las aulas, bueno, se les pueda sacar mayores beneficios, ¿no? Ahora sí, llegó el momento de las dudas, consultas, y queremos escucharlos a ustedes. Si les parece, me gustaría dejar de compartir un rato, así nos podemos ver todos, y hablamos, y después cualquier cosa vuelvo a compartir, ¿no? A ver, ¿quién abre? ¿Preguntas? Porque queremos escucharlos, ¿no? Pueden hablar. Han podido ir leyendo el material, han empezado a armar sus aulas, o han ido reformulando algunos que ya tenían. Cuéntenos. Yo en realidad, bueno, buenas tardes a todos. Quería hacer una consultita. Hola, Rosana. Como que, bueno, quería que otra vez refuerces el término, lo que es hoja de ruta, porque en la última actividad piden que presentemos la hoja de ruta, digamos. Como que yo lo veo como que tuviera como dos partes diferentes. Una parte sería la nuestra y otra parte con respecto al alumno. ¿Es así mi interpretación o no? A ver, ahí te cuento. Perdón. La hoja de ruta, así como el nombre lo indica, es una hoja que va a ir indicando cómo el alumno va a ir aprendiendo. O sea, qué es lo que debe hacer en los tiempos que lo debe hacer, ¿sí? Y para qué lo tiene que hacer. Así como nosotros al principio les hemos puesto, que Ulises hace un ratito ponía la captura. Este módulo tiene 2 clases, esta va a ser la bibliografía, la tutoría sincrónica va a ser tal fecha, el material bibliográfico es este. O sea, la hoja de ruta es el plano que va a guiar el trabajo durante un determinado tiempo. Es como el esquema, podríamos decir, ¿sí? A mí me sirve para que nos organicemos, a mí docente nos sirve para que estemos organizados, ¿sí? Es como cuando recibimos la agenda de la facultad. En la agenda tenemos las fechas de parciales, las fechas de exámenes. Entonces, ¿uno qué hace? Empieza en función de esas fechas que ya están delimitadas institucionalmente a organizarse hacia el interior, ¿sí? ¿Y cómo se organiza? También de acuerdo a la cantidad de contenidos, de unidades, de bolillas que tienen cada espacio curricular. Entonces, la hoja de ruta, por lo tanto, sería ese esquema que le vamos a dar al alumno para que lo tenga en cuenta. Perfecto, clarísimo. Ahí, La Rosana, guía didáctica, Rosana, perdón, Ulises, la guía didáctica va un poquito más allá. O sea, algunos autores hablan de guía didáctica y otros de hoja de ruta. La guía didáctica es la guía como de enseñanza para nosotros, pero para el alumno va a ser cómo va a aprender. Por ejemplo, hoy quiero trabajar determinada temática, o sea, en esta semana vamos a trabajar determinada temática. Nosotros al alumno capaz que le digamos, chicos, para que ustedes entiendan este texto, es importante que primero vean el video. Segundo, puede ser, les demos preguntas orientadoras que guíen esa mirada del video. Y después, consignas, digamos, orientadas, una cosa así. Sí, tal cual. Nosotros podemos avanzar también ahí y proponer, hagan una lectura general. Esto sería como hacer ya un poco como de metodología de estudio, ¿no? De este texto, hagan una lectura general,
vean qué términos no conocen, vean cómo van a abordar estos términos, después traten de hacer un mapa, o sea, uno ir sugiriéndoles cómo van a hacer ese proceso de comprensión del texto. Porque por ahí uno, en el afán de brindarles mucha bibliografía acerca de un tema, les dice, tienes este texto, tienes este otro texto, y tienes esto. Pero no basta con eso, ¿sí? Por ahí es necesario que nosotros a cada uno de esos textos lo apuntalemos y lo ayudemos al alumno a que pueda captar los ejes que tiene ese texto. Por eso es importante establecer guías didácticas. También por el hecho del bagaje con el que vienen los chicos, ¿no? Hay muchos alumnos que no tienen un buen capital cultural, o sea, que sus aprendizajes previos son muy pobres con respecto a la temática. Entonces, nosotros tenemos que hacer esos puentes para lograr mayor accesibilidad a ese conocimiento. Mechi, aquí pregunta Esther, aquí voy a ser el interlocutor, ¿no? ¿En qué consiste el recurso síntesis? Esto, ¿de dónde está Esther? Esther, ¿puedes tomar la voz? Ajá, ¿Dónde está Esther? Porque hace una pregunta y quiero... Y Aquí está. está dentro de los recursos de cuando vos vas a la tabla de contenidos, hay un ítem que dice síntesis. Yo he leído el material, pero no me queda claro a dónde apunta. Por eso preguntaba si podían profundizarlo un poco nada más para comprenderlo. Esther, no es un recurso tecnológico, no es algo que tengamos para utilizarlo desde el aula. La síntesis es como una parte del aula que uno lo que procura es hacer un cierre de lo que ha trabajado, ¿sí? Como una síntesis sería de lo trabajado en el módulo. Y ahí uno puede hacer hincapié que, como hemos hecho recién, a ver, hemos hecho una descripción general de los títulos que hemos trabajado en este módulo, pero me he detenido en algunos que son los más importantes, ¿sí? Pero la idea es hacer como un cierre de lo que se ha trabajado para que el alumno le quede claro. ¿Qué es lo que muchos docentes hacen en la clase presencial? A ver, chicos, hoy lo que quería yo que les quede el concepto de este autor en referencia a este otro también, ¿no? Sí, Como una conclusión sería una cosa así, digamos. Tal cual. Sí, tal cual. Ahí, Eso es muy importante. Es como la palabra lo indica, sintetizar, hacer el cierre, que muchas veces en lo presencial hacemos o un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo, depende del objetivo de claro. contenido. La diferencia, la síntesis, ¿cuál es la diferencia que puede tener, así como importante, que es un cierre personal que uno hace? Porque vos puedes haber hablado en la clase de 5 autores, ¿sí? De 5, autores, vamos a decir así. Pero vos en tu cierre ya no hablas de los 5 de nuevo. Vos vas a decir, miren chicos, yo me guío con el paradigma ¿no? O sea, y haces el cierre y puntualizas lo que para vos es importante. Que muchas veces, cuando yo estoy de lado como psicopedagoga con los chicos, yo les hago mucho hincapié que escuchen a los docentes, porque en esos cierres que hacen los docentes, muchas veces después son las preguntas en los exámenes, ¿no? Porque es la postura que tiene el docente frente a esta materia, o con qué teoría se ha casado, se ha quedado, acuerda. Entonces, ese cierre personal que va a dar cada uno es muy importante, y aquí que esté como delimitado, ¿has visto? Esto es lo que quiero que les quede de esta clase. Ahora, de todos modos, Esther y bueno, el resto de compañeros, en el próximo módulo vamos a trabajar, ya les digo cómo seguimos, ¿está? En el próximo módulo vamos a trabajar
la unidad, ¿no? Cómo vamos a trabajar una unidad dentro de un espacio Moodle, y dentro de una unidad están las clases, así que ahí vamos a ver cómo estructuramos cuáles son los componentes de una clase, y el recurso síntesis, este que se ha adelantado un poquito de Esther, forma parte de una estructura de una clase, ¿no? Sigo aquí, quiero seguir con las preguntas. Aquí Janina pregunta, dice, ¿conviene que la hoja de ruta se elabore en toda la asignatura o por unidades? Sí. Mira, Janina, con respecto a la hoja de ruta, como son guías para los alumnos, va a depender de cómo organices tu materia. Si vos tienes una materia cuatrimestral donde tienes 4 ejes, 4 unidades, capaz que la hoja de ruta la puedas establecer por unidad. Lo ideal es que no sea por mucho tiempo, sino que sean periodos más cortos para que el alumno no lo vea, uy, esto hasta dónde es, ¿no? Que pueda tener como a corto plazo, pueda hacer una planificación, ¿m? Porque el cronograma general de la materia vos ya lo vas a poner. Todo esto contribuye a que el alumno sepa bien el encuadre de la materia, lo tenga bien claro, que es lo mismo que ustedes hacen en la forma presencial, nada más que aquí debemos tener claro que tiene que estar escrito. ¿Mm? Bueno, sigo. Pregunta Raquel Iñiguez, dice, buenas tardes, en mi caso, yo ya di mi materia, la parte teórica, ¿cómo tengo que migrar al aula virtual? Bueno, de esto no entiendo qué quiere decir, ya di mi materia, la parte teórica. ¿Lo has dado por alguna plataforma? ¿Cómo sería, Raquel? Que no me estoy viendo. ¿Puedes tomar la palabra? Sí, sí, Ulises. Vamos. Sí, por Classroom he dado la parte teórica. Claro, y mi pregunta es, viendo todo esto, cómo se planifica, cómo es lo que estamos hablando, el tema de ahora, me pongo a pensar que lo mío es como que ya ha pasado en el tiempo, entonces mi pregunta es cómo voy a poder ir armando las diferentes partes del aula virtual. A ver, No sé si me te hago una pregunta primero. Ajá. ¿Tu materia es semestral o anual? Trimestral. ¿Cómo? No te he escuchado. O sea, ya termino el primero, son 7, tengo las primeras 9 semanas, son de mi materia cuando hemos comenzado en marzo. Aparte, No te escucho bien, pero ¿es cuatrimestral o anual la materia? No, es que en enfermería ellos tienen como trimestres, son, Ulises, tiene 3, ha dicho 3, 6, 9 semanas, ¿no? Bueno, se ha cortado. Lo que por ahí, lo que se puede usar, bueno, mientras, aquí está Ñiguez, es Raquel. Ahí está. Mientras, ahí estamos ahí de está. vuelta. Te decía, ¿es cuatrimestral o anual? ¿O cómo explicarnos cómo es, al menos a mí que no entiendo la modalidad, cómo es? Es cuatrimestral. Ah, bien. Estamos en el primer cuatrimestre. Bueno, mira, yo te comento mi experiencia. Yo también había iniciado en mi aula en primer año con Classroom y terminamos la unidad 1 y bueno, decidimos migrar esto hace un tiempo, en abril, por ahí creo que era, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos respetado todo este encuadre inicial, todo, eso sí, hemos puesto todas las condiciones, programas, todo, y la unidad 1, que ya la habíamos dado con Classroom, simplemente hemos utilizado como si fuese un repositorio digital. Hemos puesto a disposición el PDF porque no había interacción, ya había pasado todo. Entonces nosotros hemos utilizado los recursos videos, bibliografía, los prácticos en PDF, supongamos todo, y bueno, pero ha sido algo más bien de carácter estático, ¿no? Porque no ha habido interacción, la interacción se había dado por otra plataforma. Entonces, cuando arrancamos la unidad 2, ahí arrancamos de nuevo con nuestra nueva hoja de ruta, nuestro cronograma, con nuestro nuevo diseño, en donde poníamos clases con interacción y demás. Entonces, como que, contestando a tu pregunta, una parte que sea algo estático, donde los estudiantes por lo menos tengan todo el material disponible, porque Moodle te va a dar la posibilidad de que no les va a consumir datos, supongamos entonces si quieren ir y descargar de nuevo la bibliografía, lo hagan sin consumo de datos en el caso de teléfonos celulares, ¿está? Y de ahora en más, proponete usar esta plataforma con todas estas posibilidades que te ofrece. De todas maneras, Raquel, vos puedes organizar para esta segunda etapa que vas a hacer la parte práctica, capaz que puedas ponerla, no sé si vas a hacer parte práctica real o ficticia, digamos,
pero puedes hacer como segunda parte solamente y armar el aula y vas armando las hojas de ruta sobre una situación, sobre un caso, no sé cómo lo vas a manejar, digamos, en cuestión contenidos, ¿sí? A ver. La idea es que para el segundo cuatrimestre podamos implementar las aulas Moodle ya como más organizadas, ¿no? O sea, si bien en el primer cuatrimestre se han implementado más Classroom que Moodle, bueno, la idea es armar y construir las aulas en Moodle para el segundo módulo, aunque no sabemos todavía qué va a pasar. Pero si volviéramos a clases normalmente, que todavía esa no es una decisión nuestra, el tener esto implementado va a ayudar porque va a quedar, va a estar, el alumno va a poder recurrir y seguramente que si volvemos a las clases tampoco van a ser como antes, entonces este es un espacio que lo tenemos que construir y seguir promoviéndolo, ¿no? Bueno, no tenemos ahí más consultas por el chat. ¿Quién más quisiera tomar la palabra y contarnos su experiencia o hacernos algún tipo de consultas? Silvia. Sí, cuando nos dieron la tarea esta final, la actividad final, decía no usar PDF. Bien. Y eso no me quedó muy claro. Te respondo. Bueno, siempre se sugiere en educación a distancia, ¿no? Que las buenas aulas, entre comillas, digo buenas, ¿no? Cuanto menos archivo para descargar tenga y más mano del docente, por llamarlo así, está mucho mejor. Entonces, que la descarga sea, por ejemplo, un libro que, bueno, que tenga la licencia para descargar, por supuesto, ¿no? Pero todo lo otro, que sea la voz, entre comillas, o las palabras del docente. Entonces, que esté escrito por el docente y no que funcione, alguien está ingresando, y no que funcione como esto de repositorio digital, donde todo tiene que descargar, porque no es esa la modalidad. Nosotros no vamos a clase, perdón, cuando tomamos la presencialidad, todos nosotros le decimos al estudiante, ve saca fotocopia de esto, o sea, no todo lo mandamos a la fotocopiadora, digamos. Ahí está mucho nuestra voz, y bueno, cuando uno escribe, esa escritura es la que reemplaza nuestra voz. Entonces, una buena aula tiene mucha edición y poco archivo para descargar, digamos, ¿no? Esa es la idea un poco. Bien, porque te digo, en la licenciatura en inglés, en este proceso que estamos para que nos validen el nuevo plan, cada docente tenía que presentar el módulo de la materia. Entonces eso es lo que se puso en PDF, porque después ese módulo se desglosa en el cronograma, en el programa, en las unidades, que eso sí ya va dentro del cuerpo del libro que uno va elaborando. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, sabes que algo sé del tema de inglés, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia? Que el módulo no esté entero, porque ese módulo, ese documento físico, era para otras condiciones, ¿está? Si lo queremos llevar a la virtualidad, bueno, que las condiciones sean otras, ¿me entiendes? Porque de entrada nosotros le damos la unidad 1, la 2, la 3, la 4, si no, le vamos dando esto, y vamos a ver en el próximo módulo esto de que vamos dándole sentido de clase. Bueno, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y vamos mostrando, porque nosotros de entrada hemos venido, a pesar de que ya lo tenemos prácticamente hecho todo el material, no hemos venido y les hemos tirado todo a ustedes. Entonces vamos, primera parte, segunda parte, o clase, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces le vamos dando ese sentido de continuidad en un proceso de enseñanza. Eso estoy totalmente de acuerdo con vos, pero como no hay indicaciones claras y esta plataforma va a ser supervisada por el CIET, primero aquí en nuestra universidad y luego a nivel de ministerio, entonces se ve incluido en cada materia el módulo para que vaya, después se lo sacarán, no tiene sentido. Vos lo que puedes hacer, armar todas tus clases que involucren todos esos componentes del módulo, lo pones de manera visible y después les vas quitando, digamos, les quitas la visibilidad para que los estudiantes justamente vayan construyendo ese andamiaje, ¿está? Sí, esa es la idea, pero no, yo pensaba que, qué sé yo, algún otro documento que queramos subir, yo tenía entendido que si sube con PDF y lo puedes hacer abrir en una ventana emergente, no que esté ahí en la plataforma para el alumno, sino que él cuando lo baje lo pueda abrir en otra ventana, aparte. una segunda ventana, claro. Bien. Pero
No hemos No hecho es mucho una uso cuestión, de... no es una Ajá. cuestión técnica, sino una cuestión más bien pedagógica, en el sentido de que se sienta más la Ahora te voz del entiendo. docente que el... Que sea más elaboración. Sí, sí. Está, Bien. a ver, siempre lo más Bien. fácil es tomar un PDF y subirlo. Listo, tomo pero no, ahí no hay una mediación, una intermediación del docente, ¿me entiendes? Cuando ya lo escribe todo, bueno, Y ahí en cambia. bueno, eso vamos a ver después cuando uno presente trabajos prácticos en qué sería más conveniente ponerlo. Bueno, que el Claro. módulo siguiente, bueno, a ver, ¿tenemos hay más consultas? Así, ¿alguien quiera consultar, contar su experiencia? Sí, Uli Hola, y Graciela. Graciela. Mechi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, A mí Grace. se me planteaba una cuestión que tiene que ver con el programa. Nosotros tenemos el programa, que es el que lo tenía subido en Classroom, el cronograma, el programa que se ha hecho antes de toda esta situación. Por lo tanto, tiene determinados, no los contenidos, sino la programación, la forma de evaluar y todo lo demás en clave de la presencialidad. Claro. Ahora, ese es el que lo tenemos subido porque lo hemos subido en el Classroom hace varios meses. Era por 15 Ahora, días. ¿cómo? Que era por 15 días, Allá, teóricamente, y seguimos. sí, allá en la prehistoria lo hemos puesto. Claro. Y bueno, y ahora al querer, al pensar, porque lo tenemos armado con todos los requisitos, creo que está bastante completo. La cuestión es ahora, no sé, cuando lo tengamos que subir al Moodle, que ya tenemos habilitada el aula, si vamos a poner ese programa. Graciela. Sí, En porque es el oficial. parte, Claro, claro. ¿qué hacemos? Más vale que se ha hecho un programa en la jornada anterior, habíamos hablado como estas decisiones que había que tomarlas hacia el interior del equipo, de cómo uno va a seleccionar algunos contenidos como que los considera sí o sí indispensables en el dictado de la materia. Y es ahí donde se han hecho ajustes de la programación original que tenían planificado ustedes para el 2020. Entonces, sí, nosotros, claro. O nosotros sea, de acuerdo a lo que las instrucciones que teníamos, las indicaciones, mejor dicho, el programa oficial no lo podemos cambiar, está completo, pero sí hacia el interior de la cátedra hemos hecho una selección y que implica que vamos a tener que articular con la materia que es correlativa, porque algunas cosas se tendrán que trabajar con mayor énfasis en la materia correlativa porque es imposible, pero ahora ¿qué subo? Lo tengo que subir al programa oficial. Para mí debería subir lo que vas a trabajar vos en la plataforma, ¿sí? O sea, lo que vas a trabajar en este tiempo, ¿sí? Para que el alumno sepa, porque ya son decisiones hacia el interior de la cátedra, ¿sí? ¿Qué ejes se han decidido sí o sí tomar? Claro, cuando vos pongas tu hoja de ruta, No el hay programa, nada ahí vas a desde ir marcando. Claro, porque vos en tu aula vas a trabajar los contenidos que has seleccionado y vas a hacer las actividades en función de esos contenidos y vas a elegir la bibliografía siempre en función del tiempo y los contenidos. Sí, entonces, pero es como que es un ajuste que se hace a la programación. En una de esas habrá que llamarle, por decirte, programación en tiempos de contingencia o programación de tal emergencia. manera. Sí, Claro. sí. Porque bueno, de todos modos, sí, creo que nosotros hay... cuando lo hablábamos con las distintas coordinaciones de carrera, la cuestión era cuál es el programa, si al hacer la adecuación de los contenidos tenemos que modificar el programa y bueno, quedaron que no, que el programa oficial tenía que ser siendo el mismo que el anterior, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, en definitiva nosotros no es que sacamos unidades, sino que vamos priorizando algunos contenidos de tal manera que no se vea tan desdibujado lo que era el objetivo nuestro para cada materia. Pero ahí, o sea, tengo que volver a hacer de nuevo, porque aquí estoy viendo que estamos varios, entonces entre todos los que estamos de la misma materia, haremos, les mostraremos cómo va quedando. Porque otra opción podría ser que ustedes expliciten, digamos, pongan el programa original, ¿sí? Y hacer la aclaración que en la plataforma y en el aula se va a trabajar
con tales contenidos, que se dan prioridad este año a estos contenidos. Sí, y lo mismo que la evaluación. La evaluación que estaba muy clara y muy precisa en el programa, la programación original, ahora no lo podemos explicitar, no tenemos la menor idea cómo vamos a evaluar. Yo creo, Graciela, más allá de la decisión, como dice Mechi, que lo tome el equipo de cátedra, nosotros en nuestra cátedra hemos tomado la decisión, bueno, primero hemos tomado la decisión de dar todos los contenidos, ¿no? Pero más allá de la decisión, es que los chicos sepan, ¿no? Y que en el espacio, esto que dice Mechi, me quedo con un parte, que en tu espacio Moodle diga, bueno, este es el mismo programa que la presencialidad, o es distinto, adaptado, o esto sí, esto no, pero que quede bien claras las condiciones para los estudiantes, ¿no? Eso tal vez, y eso sí, estaría bueno que esté en tu espacio, digamos, qué programa, qué contenidos o qué criterios estás tomando. Y en criterios de evaluación, ustedes que han puesto cuántos parciales, cuándo van a ser los parciales, todo eso no podemos poner, no tenemos nada. No, en nuestra cátedra, bueno, aclaramos nosotros damos muchas actividades, ¿no? Y siempre aclaramos, y tiene como una letra chica que directamente es un link, yo lo mando todo, en donde explico todas las condiciones, si quieres después te los comparto y los pone en tu aula, en donde aclaramos que en el marco de la resolución tal, las evaluaciones son de carácter formativas y no de resultado. Entonces ahí aclaramos qué quiere decir una y qué quiere decir otra, digamos, ¿está? Entonces como que tiene muchos ítems que dice, ojo que no te evaluamos, sí, incentivamos la participación, ¿está? Y no el resultado. De hecho, te comento algo, o les comentamos, por ejemplo, el próximo módulo, en las actividades vamos a hacer algunos cambios, pero siempre con la idea de que vean las posibilidades que ofrecen las herramientas, ¿no? Nosotros en nuestra asignatura, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos así, la estructura es la siguiente, ¿no? Cada clase tiene actividades muy similares a la nuestra, ¿no? Después, está mi hijo aquí al lado. Bueno, tenemos clases, actividades. Dentro de las actividades de la clase, después tenemos actividades semanales. Y después, la suma de actividades semanales da un integrador del tema. Bueno, para poder hacer la actividad 2 de clase, tiene que estar hecha la 1. Para poder estar la actividad semanal, y eso me permite la plataforma, ¿no? Tiene que tener las 2 actividades de clase. Y para poder hacer el integrador, tiene que tener todas las actividades de la semana. O sea que en definitiva tiene que tener todo. Entonces, es una forma de ir llevando a los estudiantes al día, entre comillas, ¿no? Pero lo importante en esto, perdón, Ulises, lo importante en esto, Graciela, que creo que, a ver, por un lado es hacia el interior de los equipos que tienen que definir cómo va a ser la evaluación y salirnos del esquema de parciales, porque así como los teníamos por ahí estructurados a comienzo de año, porque la plataforma nos ofrece otros. ¿Cómo? No, está bien. La plataforma nos ofrece otros recursos, entonces creo que es como que tenemos que desarmar esa idea. Bueno, teníamos pensado hacer 2 parciales al año, bueno, justamente la plataforma al ofrecernos foros, hacer actividades, el poder organizar con rúbricas, es como que nos va a permitir recolectar mucha información acerca del proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces, todo eso pueden ser instancias para que uno vaya evaluando y valorando cómo van trabajando las distintas etapas, ¿no? En el último módulo, nuestro curso está estructurado en como 4 módulos. El próximo va a ser cómo armar el aula, que ya les va a contar Ulises más o menos en relación a los tiempos, y el último tiene que ver con la evaluación. Así que, pero es importante que vayamos pensando otras formas de evaluar, ¿no? Porque ahí sí, la plataforma nos ofrece un montón. Y esto de la rúbrica es un instrumento, por ejemplo, muy válido para evaluar un montón de trabajos cuando uno se tiene que dividir, tiene tantos alumnos como pasa en los primeros años de la mayoría de las carreras, y somos muchos docentes que en todo caso todos podemos valorar en función de una rúbrica. Una última preguntita, Mechi, Ulises, Mirta habla. ¿Cómo están? Yo no tengo, yo he terminado con mi materia, yo ya he dado mi materia y la tengo recién al año. ¿Tengo que pedir ahora autorización para armar y hacer este trabajo práctico en la plataforma, mi materia? Porque es recién al año, en el primer cuatrimestre.
Sí, O el Mirta, trabajo mira. práctico lo hago simulando. Mira, Mirta, cargándolo. vos puedes hacer como vos quieras, o sea, nosotros les proponemos, si vos quieres ir haciéndolo para ver cómo te sale y cómo te queda en el aula, lo puedes hacer en el aula, y si no, lo haces aparte, o sea, no es obligatorio, no les vamos a exigir nada nosotros con respecto a eso. Pasa, digamos, por cada uno y cómo está con su materia, ¿no? Así que vos decidís. Y con su agenda Por personal. eso, pero en ese caso tengo que hacer las notas, pedir la autorización, todo Es para un la mail, plataforma. Mirta. Tienes que mandar un mail al CIE donde ellos te habilitan el aula. Entonces te mandan el aula. Vos a partir de que tienes, ahí puedes ir cargando y la usarás el año que viene si quieres, digamos. Bien, bien, bien. Y para la próxima Bien, pandemia gracias. ya va a estar lista. Claro. No, Espero por que no favor, que no tengamos. haya más. Serio. Total. Gracias. ¿Qué más ¿Alguna quisieran otra pregunta? preguntar? ¿Cómo? Bueno, creo que, mientras piensan en algunas preguntas, les comento cómo seguimos, ¿no? Para esta semana, hasta creo que el viernes o sábado, no recuerdo la fecha, tenemos que presentar el trabajo final del módulo 2, esto que es hablamos del bloque inicial, o de presentación, o bloque 0. Hay 5 estudiantes que han presentado, ahí lo veo a César Juárez, bueno, César ha sido el único presentado. Muy bien, César, ya vamos a hacer la devolución. Silvia Soaín también estoy viendo que ha presentado. ¿Está? Bueno, entonces, presentación. A partir de la próxima semana, una vez habiendo presentado el trabajo final del módulo 2, se viene el módulo 3, que vamos a dar de nuevo 2 clases, y atentos aquí, porque aquí va a ser la unidad más cargada en términos de información. Vamos a tener mucha información, tanto pedagógica como recursos técnicos también, ¿está? Y va a ser esta semana. Nosotros con Mechi esta semana vamos a dar clases, entre comillas, ¿está? Y vamos a dejar la tarea, ya queda planteada hasta el fin de semana de la otra semana, va a quedar planteada el trabajo final del módulo 3, de tal manera que la semana entre el 27 y el 31 de julio, que sería la segunda semana del receso, ahí vamos a... No vamos a tener cursado, no vamos a tener ningún cursado, es decir, nosotros no vamos a avanzar en nada, vamos a descansar nosotros, y ustedes ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que dedicarle tiempo a esto, a armar una unidad, que sería la unidad 1, o como vengan, la próxima unidad del programa, en definitiva, que están por dar. Los que están por empezar será 1, y los que vienen siguiendo será la unidad que tienen que ser, ¿está? Pero ya un poquito con las condiciones que nosotros les proponemos, ¿está? Y después, en la semana del 3 de agosto, ahí retomamos el curso con el último módulo, digamos. Y una vez que termine el módulo, vienen todas las tutorías, que serían estos espacios como para ir fortaleciendo, pero habiendo dado ya todo, desde el módulo 1, recordando que era la estructura inicial, una clase, y el módulo 4, que van a ser de qué manera interactuar, evaluar, hacerle seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Está claro? Uy, he cortado, perdón. Sin querer he cortado, no era la idea. Perdón, pero bueno, ahí hemos aclarado un poquito cómo seguíamos, ¿no? ¿Dudas? ¿Estamos? César, ¿algo que quieras decir? César es muy participativo, ¿no? Te lo he dicho ahí, te mando un mensaje. Participas, te veo en todos lados, así, cada vez que voy a un lugar. Nosotros monitoreamos los eventos. Eventos se dice por los clics, digamos, que por ustedes, por dónde andan. Por ejemplo, nosotros si quisiéramos tener un registro de todo lo que han hecho, esto ya lo hemos hablado, de cuántas veces han entrado, qué han hecho, a dónde han ido, bueno, tenemos. Entonces yo soy de ver la participación, ¿no? Bueno, lo veo a César aquí. César, sos el estudiante, andas por todos lados, con más participación en los eventos, ¿no? Y te vemos callados. ¿Algo que quisieras aportar? Y has mandado tu clase, tu práctico. Nos gustaría hacer, no sé, una devolución tuya. Sí, a ver. ¿Se oye, Ulises? Sí. Se oye, se oye. Te escuchamos perfecto, ¿no? Ah, muy bien, gracias. Sí, bueno,
El otro profesor, que es el Mariano, que es el profesor a cargo, él reside en Santiago y hacemos los intercambios, vamos procesando los documentos, los intercambiamos, los revisamos, y bueno, se trabaja de esa manera. Una vez que estamos de acuerdo en el documento, como por ejemplo el documento que hemos presentado como una suerte de relato de experiencia, sobre todo el trabajo de edición de lo que ustedes solicitaban. Bueno, una vez revisado ese documento, ya lo hemos subido, yo lo colgué por mi parte, y Mariano también me dijo que lo colgaba al documento. Y bueno, esta es una materia, la que nosotros estamos trabajando es una materia que tiene muchos aspectos vinculados con la metodología, ¿no? Así que el programa también había sido muy trabajado por Mariano, que es el profesor adjunto a cargo. Entonces pudimos, a partir de los pedidos de ustedes y de las indicaciones, ir revisando todo lo que teníamos en ese documento, en el documento programa, y bueno, es lo que les hemos enviado. Bien, aquí me gusta algo de César, quiero tomar tus palabras, César, ¿no? Y cuando respecto a la consigna que nosotros les pedimos, ustedes proponen, y ustedes, con justo Mariano estoy viendo, ¿está? Que este bloque inicial lo plantean desde 3 instancias axiales, y hacen referencia, y esto es un poquito lo que decía Mechi, ¿no? A una instancia, lo que hace lo aprendido en este espacio, o sea, lo pedagógico, una instancia que hace a lo disciplinar, que bueno, propio ustedes, y una instancia que tiene que ver con la exploración guiada e intuitiva, ponen de la plataforma. La verdad que está bueno ese relato, que plantea desde 3 dimensiones, de 3 perspectivas, han puesto en práctica lo que, bueno, su aula están poniendo en práctica en definitiva. Claro, así se fue trabajando, porque uno ingresa a la plataforma y bueno, esto que vos notás como registro de indagaciones es porque eso hemos estado haciendo. O sea, por ejemplo, en la parte de actividades y recursos, uno puede hacer clic y ahí aparecen explícitamente las posibilidades que ofrece cada recurso, por ejemplo. Entonces, vamos tratando de pensar cómo a partir de cada recurso haríamos lo propio de la disciplina, ¿no? Entonces, pero también toda esa búsqueda intuitiva de uno, haciendo clic o deteniéndose en un aspecto de la plataforma, va por momentos siendo guiado por lo que ustedes van indicando en este espacio de apoyo para el diseño del entorno virtual, ¿no? Todo lo que aparece como experiencia docente de ustedes, tanto en sus espacios como lo que han armado para este espacio en particular, ha sido de utilidad para nosotros. Bueno, gracias, ¿no? Con esto, bueno, a ver, alguien pregunta aquí, creo que Rosana decía que tiene una nueva asignatura. ¿Ahí está? Ya le he contestado, sí. Que Ah, les bien. digo que ella pregunta si tiene que trabajar en la que está terminando, la del próximo cuatrimestre, y le digo que trabaje en las 2. En las 2, una para que cierre y la otra para que ya le sirva para el segundo cuatrimestre, y que siempre hay que pedir al CIED la autorización. O sea, el CIED, ¿qué hace? Habilita el espacio. Ellos es como que nos dan el aula, pero somos cada uno de nosotros los que tenemos que llenar y armar la estructura que le queramos dar, ¿no? De todas maneras, algo que quiero dejar claro, en esto de la estructura, que nosotros les podemos dar algunas orientaciones en que, a ver, conviene etiqueta, conviene libro, pero cada uno, por supuesto que lo va a hacer con lo que se sienta más cómodo.
¿sí? O sea, son decisiones que tienen que ver con la organización de cada uno. Es como cuando hacemos un power, ¿sí? Uno le da un touch personal, y en esto también, nada más que siempre se recomienda tener como una cierta organización y que estén todos estos componentes, ¿no? Con el uso que ustedes le quieran dar. Lo importante es que lo que usemos siempre pensemos, a ver, ¿qué objetivo tiene? ¿Sí? No pongamos de más cosas y por las dudas, sino que siempre pensemos, a ver, ¿esto le sirve al alumno o esto lo va a confundir? ¿Sí? O que el alumno pueda tomar la decisión, lo tomo de aquí o lo tomo de allá, pero que nosotros tengamos claro para qué lo hacemos así. Bueno, creo que estamos. ¿Estamos? Estamos 15 minutos antes de lo previsto, pero en caso de no haber consultas, podemos cerrar la sesión. Antes que cierre, quiero hacer un comentario, Ulises. ¿Puede ser? Sí, claro. Sí, Silvia. Una cosa que me ha parecido muy útil, desde el punto de vista del alumno también, es algo que he aprendido aquí en este curso, que cuando uno hace un libro, especialmente en los desarrollos de una unidad, yo inicialmente lo había hecho como un todo, sin tabla de contenidos, es decir, sin dividirlo en capítulos. Claro. Bueno, ahora, después de verlos a ustedes, de su asesoramiento, empecé a dividirlo en capítulos, y eso hace a través de la tabla de contenidos que el alumno no tenga que hacer un scroll a través de todo el contenido de la unidad, sino que vaya directamente al tema que quiera estudiar. Así que eso me parece que es muy valioso y organiza mejor cada unidad para el acceso del alumno. Las universidades que son en virtualidad, digamos, y que usan Moodle, como Flaxo, por ejemplo, el recurso libro es el más utilizado, ¿no? Sí, es muy útil, pero eso no había tenido en cuenta yo, o sea, no sabía qué significaba tabla de contenidos, entonces después, gracias a ustedes... Es más, les digo algo. Cuando hay mucho libro, así, una vez me enseñaron esto, se ve, entre comillas, la mano del editor, ¿no? Hay un buen editor atrás. ¿Ah? Ese es un pequeño tips que una vez nos han tirado, que cuando hay mucho libro, hay un buen editor atrás, ¿está? Porque si no queda todo el contenido suelto y todo lo demás, pero ese es nada. Sí, aparte tienen que hacer mucho scroll el alumno para buscar un tema específico dentro de la unidad. Tal cual. Así que eso, gracias. Dale, Silvia. Bueno. Nos podemos despedir. Sí, si bien entramos en receso, han visto ustedes que vamos a continuar y les vamos a presentar, pero bueno, más vale que cada uno lo puede manejar como quiera, ¿no? Cualquier consulta igual vamos a estar a disposición. Descansen, pasen lindo, ¿ah? Nos vemos a la vuelta. Espero que ya nos veamos directamente. Sonríen, así nos sacamos una fotito. Y pongan las cámaras. Habiliten todas las cámaras. Claro. Porque están todos Chabela. Graciela. A ver, pónganse lindos. Daniela. Bueno, tanto no pidan tanto. Bueno, no, están todos hermosos. Bueno, listo, ahí va una foto. Bueno, gracias, chao. Gracias. Chao, que anden bien. Que muestre el bebé, Analía. Ahí estamos con nuestro hijo. Bueno, nosotros, como no se saben, aparezco en 2 aquí usuarios. No, ya sé, me di cuenta por el cuadro y el color de la pared. Ya vamos a pintar así, parezca 2. Bueno, nos vemos. Eso. Bueno, chao. Chao, que anden bien. Chao.